¿Alguna vez has pensado en cuál es el nivel más alto de preparación o educación formal que tú necesitas para desempeñar, llevar a cabo o alcanzar, realizar la misión de vida para la cual tú creaste? Y si no lo has hecho, hoy en día quiero animarte a hacerlo, porque es que es muy probable que el nivel de educación o preparación al cual tú puedas alcanzar vaya a ser lo que te posicione para tú desempeñar tu misión dentro del reino de Dios. Así que sin más preámbulos, si nosotros estudiamos en la vida de Pablo, esto es algo que a nosotros a todos nos debe de animar a alcanzar el más alto nivel de educación que nosotros podamos tener. Entonces, vayamos a la carta de Romanos. Esa es aquella carta que Pablo le escribe a las personas en Roma, personas que él había querido visitar por mucho tiempo y no se le había sido posible. Pero bendito Dios que fue así, porque de este modo es que nosotros sacamos esta riqueza literaria que es la carta a los romanos. El libro de los romanos se conoce como la presentación más sistemática acerca del evangelio. Aquí es donde Pablo realmente detalla cómo es que el evangelio, Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, es tanto para los gentiles como para los judíos. Y esto es especial porque Pablo mismo, él se identifica como el apóstol que es enviado a predicarle a los gentiles, a las personas que no eran judías. Siendo Jesús un judío, él vino a los suyos no le recibieron. Entonces, realmente él vino para salvar a todo el mundo, a ti y a mí. Eso nos incluye a nosotros en el plan de salvación. Sin embargo, algo muy interesante que nos dice Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 14, y leyendo primeramente en la Reina Valera, que es la más popular en español, dice así: me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que él sentía una responsabilidad de predicarle a los griegos y a los no griegos. Podríamos decir que eso viene siendo todo el mundo, porque o una persona es griega o no es griega, sencillamente. Pero él también nos da una aclaración y dice a sabios y a no sabios. Y eso a mí se me hizo sumamente interesante. Luego, si nosotros vemos en la Nueva Traducción Viviente, una de las versiones que a mí también me gusta leer, dice de esta manera: pues siento una gran obligación, otra vez una obligación, una responsabilidad, una carga, una deuda. O sea, él se sentía que estaba endeudado con esta persona. Dice, tanto con los habitantes del mundo civilizado, ellos eran los griegos. La civilización griega realmente era una de las más avanzadas en aquel tiempo. Los grandes pensadores provienen de allá, filósofos también. O sea, se nos dice que hasta la democracia proviene realmente de la cultura griega. Pero de eso no se trata este video. Pero dice que él sentía la gran obligación a los habitantes del mundo civilizado, a los griegos como a los del resto del mundo, a todos los demás. Y es por eso que vemos que Pablo realmente expandió el evangelio por toda la región, porque él sentía esta gran carga y él fue llamado a hacerlo. Pero la aclaración dice con los instruidos y los incultos por igual. Entonces aquí se nos dan dos clases de personas. Dice el instruido, las personas tal vez sabias, las personas estudiadas, las personas tal vez con una capacidad intelectual un poquito más avanzada. Pero también dice que él siente la carga por los incultos por igual. Entonces aquí no hay discriminación de nadie. Entonces, si bien todos somos realmente, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos hemos sido pecadores y necesitamos a Dios, entonces hay una igualdad en cada uno de nosotros. Todos somos iguales en este aspecto. Sin embargo, aquí vemos que hay una aclaración sobre personas que tal vez existían en el mundo civilizado y tal vez a las personas, en algunas otras versiones dice a las personas tal vez barbarians o bárbaros, personas que no eran de esta civilización, instruidos y los incultos. Y repito tanto estas palabras porque es que nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque el evangelio es para todos, no todos tenemos la misma carga para predicarle a diferentes personas. O sea,
Tú tal vez eres llamado a alcanzar un cierto grupo de personas. Yo soy llamada a alcanzar a otro grupo de personas. Entonces, de acuerdo al llamado, la misión que nosotros tenemos para hacer eso, entonces nosotros tenemos que procurar prepararnos con el más alto nivel de educación posible que nosotros podamos alcanzar. Y eso es lo que precisamente te quiero animar. Cuando nosotros leemos todo el volumen de la carta de Romanos, nosotros tenemos que apreciar si la apreciamos poniendo a un lado el contenido tal vez espiritual y la vemos solo como una obra literaria. Al ver la magnitud de cómo está escrita, de la manera en que los argumentos son presentados, tenemos que reconocer y apreciar el grado de intelectual de Pablo. Pablo era una persona sumamente intelectual. O sea, basta con leer cualquiera de las cartas, basta con nosotros analizar cualquiera de sus predicaciones y vamos a darnos cuenta realmente que Pablo es una persona estudiada, una persona que realmente procuró alcanzar el mayor grado de conocimiento posible. Él mismo en Hechos, o el escritor de Hechos nos deja saber que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel siendo realmente el presidente del Sanedrín en aquel entonces. El Sanedrín vendría siendo, él era la persona suprema en cuanto al conocimiento de las leyes judías. Y se nos dice que Pablo estudió debajo de él. Pablo se sometió a un estudio sistemático, un estudio realmente formal de lo que era toda la ley. Entonces, si ponemos a un lado el contenido que él estudió y nosotros nos enfocamos en la disciplina de estudiar, entonces vemos que Pablo era una persona disciplinada, diligente, aplicada y tal vez pensante, una persona intelectual como tal. Y creo que eso es algo que nosotros vemos a lo largo de todo lo que él escribió, la riqueza del peso del Nuevo Testamento y todo lo que Pablo nos deja, ese legado, nosotros lo tenemos que apreciar. Entonces, cuando Pablo dice que él sentía la gran obligación de alcanzar el mundo civilizado, a los instruidos, Pablo tenía la obligación, la responsabilidad, la deuda realmente de dirigirse a ellos. Entonces, Pablo, para dirigirse a ellos, era sumamente capacitado y lo pudo hacer. Si nosotros vamos al capítulo 17 de Hechos y nosotros encontramos allí a un Pablo que se presentó a las personas de Atenas y le predicó. Algo que es muy, muy, muy curioso es que él, mientras él hablaba en la plaza, dice que al él debatir, él entonces lo llevaron al Concilio Supremo. Entonces, porque había una gran curiosidad por conocimiento y las personas querían saber de quién era que Pablo hablaba, predicaba, o sea, por qué era que él era tan apasionado tal vez. Pero cuando lo llevan allí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dos cosas. Y estas son las cosas que mayormente se destacan acerca de la predicación de Pablo en Atenas. Número uno, la manera de entrada. Él realmente se abrió a ellos de una manera culturalmente inteligente. Eso es algo que nosotros tenemos que notar en la manera en que él destaca que el interés de todos de las personas de Atenas por un Dios desconocido, o sea, o por tal vez toda la religión, por esta incesante búsqueda de los dioses y de la religión, Pablo entonces reconoce eso. Él no lo reprende, simplemente él reconoce ese interés por ello. Entonces esta es su puerta de entrada para hablarle a su mente y a su corazón y finalmente a su espíritu. Luego, la segunda cosa que nosotros debemos destacar, y esto es realmente en donde me quiero enfocar, es cuando dice entonces que Pablo cita a los propios poetas y tal vez a los pensadores, oradores de aquel entonces, a los escritores de aquel entonces. Porque entonces en el versículo 28 del capítulo 17 de Hechos dice: pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Entonces, Pablo aquí, independientemente de lo que él está predicando, él está hablando de cómo somos descendencia de Dios, pero él lo relaciona con la cultura de ellos, lo relaciona con sus escritores, con sus poetas, con las personas tal vez que ellos tenían como referentes en aquel entonces. Y esto nos deja saber que Pablo era una persona estudiada en la literatura de esa cultura para él poder hablarles a ellos de este modo. Entonces,
Esto a nosotros nos debe de animar a ser, número uno, personas leyentes, personas que leemos, que investigamos, que conocemos realmente cuáles son las diferentes culturas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Tenemos que ser culturalmente inteligentes. Eso es un término que hoy en día se ha estado usando mucho y nosotros debemos de realmente tomarlo en cuenta. Pero número dos, la otra cosa que a nosotros realmente nos debería de animar es de cómo nosotros debemos de perseguir un grado de preparación que a nosotros nos pueda posicionar en frente de personas a la cual nosotros la podemos hablar inteligentemente y con cierto conocimiento. No sé si a ti te ha tocado tal vez estar en una prédica, en una iglesia, en un pastor, en un evento, donde tal vez el orador, por animar a las personas presentes, dice, no, es que Dios a todos nos puede usar. No es necesario tener que tener un grado de estudio para que Dios te pueda usar. Es cierto y suena muy conmovedor. Sin embargo, creo que eso es un poco peligroso cuando se dice de una manera tan generalizada. Porque si bien realmente la educación va en decadencia, el interés por la educación entonces solo está siendo reafirmada desde nuestros púlpitos o desde las diferentes plataformas. Y creo que eso no es a lo que nosotros deberíamos llegar. Para nosotros ser personas que alcancemos realmente a los diferentes niveles de nuestra sociedad, debemos de procurar posicionarnos en lugares estratégicos, en lugares donde nosotros tengamos credibilidad para hablar. Entonces, ahora yo sí que quisiera hablarle directamente a cualquier predicador que me pueda estar mirando. Si tú sientes que tienes el llamado de predicar, de enseñar, de hablar en público, entonces prepárate. No seas una de esas personas tal vez que en el momento que toma un micrófono o que se para en una plataforma, que entonces habla sin saber a dónde se dirige. Muchas veces tú te vas a dar cuenta el nivel o el grado de preparación de una persona simplemente con el modo de comunicación que esa persona desempeña. Las personas que se comunican de la manera más rica, realmente que nos dejan deleitados, son las personas más preparadas. Y esto es algo que en lo personal yo soy muy crítica en ello, y es porque realmente me he interesado mucho por lo que viene siendo la comunicación tanto escrita, me gusta leer, y la comunicación verbal, las presentaciones en público. Pero todo eso me lleva entonces a mirar cuáles son los diferentes modos, las fallas, las fortalezas, las destrezas y tal vez las debilidades de algunas personas, en especial los predicadores. Cuando yo conozco a una persona que tal vez solamente en un diálogo me habla en círculos, entonces yo sé que esta persona todavía no ha tenido un grado mayor de educación. Es bien típico y tú lo vas a poder identificar fácilmente. Si tú estás conversando con una persona y a la persona le cuesta llevarte de punto A al punto B y tú sientes que te repite mucho la idea que te quiere dar, entonces tú te vas a dar cuenta que es una persona que en términos de comunicación está limitada. Entonces, ojo con eso, no caigas tú en esa categoría, no seas tú una de esas personas. Entonces, ¿qué te quiero animar con el ejemplo de Pablo? Que seas una persona, número uno, que lee, que sea una persona que se tal vez someta a una educación sistemática. Tal vez tú digas, yo aún no sé qué es lo que quiero hacer, no sé cuál es mi misión de vida todavía. Si ese es el caso, no importa. Lo importante es que tú aprendas a cómo tal vez ser un comunicador eficaz. Eso es lo más básico. Independientemente de cuál carrera, cuál misión, cuál llamado, cuál propósito tú tengas, todos vamos a necesitar comunicarnos de una manera u otra. Entonces, lo que mayormente yo encuentro que en nuestra educación formal nosotros aprendemos es a cómo desarrollar ideas y cómo expresarlas, cómo nosotros podemos formular un argumento. Y volviendo a los predicadores, eso es tan importante porque en el momento que tú tomas el micrófono para predicar, esta comunicación es persuasiva. Eso significa que tu misión en ese momento es persuadir, es convencer. Lo hace el Espíritu Santo, es quien trae convicción y quien habla al Espíritu, pero es tu misión, es tu responsabilidad, es
tu carga, es tu tarea. Entonces tú poder verbalizar, expresar los argumentos que lleven a las personas a la conversión. Entonces, para resumir todo esto, yo diría que el nivel de preparación que tú persigues va a ser lo que te va a posicionar a ti para desempeñar la misión de vida que tú tengas. No seas de las personas que tal vez no alcances su misión de vida simplemente porque no se dio la tarea de tal vez prepararse, de educarse. No, sea una persona que realmente continuamente está buscando el más alto nivel de preparación y educación, y de esa manera tú vas a poder alcanzar al civilizado como al no sé, al resto del mundo, como dice Pablo, al sabio, al no sabio. Y esa es realmente la tarea que nos quiero dejar, que nosotros seamos personas que nos preocupemos, que nos identifiquemos con el nivel de preparación que amerita la misión para la cual nosotros estamos llamados.